Déjeme saludar a nuestro buen amigo Daniel Marmolejo, la cabeza de los incorruptibles, productor y director de Guerra Híbrida y obviamente miembro de esta familia que habla sin pelos en la lengua, sin censura. Querido Daniel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hermano Vicente, querido amigo, fraterno, muy contento de estar contigo, con Toño, con todo el gran equipo de Sin Censura y con tu noble auditorio, que es un auditorio ilustrado, como diría Belisario Domínguez refiriéndose a los legisladores. Tienes uno de los auditorios críticos no solamente nobles, sino más inteligentes, que repudian el señalamiento de una senadora que no tiene las facultades para ser senadora en términos de coherencia, congruencia y espíritu republicano. Y ese auditorio, valioso auditorio patriota, desprecia que a un cómplice de Genaro García Luna lo puedan siquiera imaginar en un recinto parlamentario del más alto nivel que encumbra la medalla Belisario Domínguez, como es el Senado de la República, sabiendo, Vicente, que Belisario Domínguez fue un médico chiapaneco que nunca quiso ser senador, Vicente. Él fue circunstancialmente senador, pero hay que recordar que Belisario Domínguez fue médico formado en la Sorbona de París. Su padre, naturalmente, era un liberal. Ya había sucedido el escenario juarista de la restauración de la República, y él fue senador circunstancial porque él era suplente de un senador que desgraciadamente falleció, querido Vicente, y cuando él llega al Senado, con ese espíritu de lucha, que además era un espíritu sumamente humanista, porque Belisario Domínguez le daba consulta médica a los que no tenían dinero para pagar. Es decir, era un hombre que estaba en su vida activo por el bien común, y cuando llega y se planta como suplente debido a que fallece el titular de ese escaño en el Senado, que además era amigo de Belisario Domínguez, se conoce muy claramente su perfil ideológico y su gran discurso, en donde combate al Victoriano Huerta, que todos conocemos, y a quien señala por egoísta y feroz, diciendo que su primer acto al haber usurpado mediante una traición al presidente que más había encumbrado a este militar, a Victoriano Huerta, fue asesinarlo a él y al vicepresidente. Señaló que Victoriano Huerta estaba dispuesto a derramar toda la sangre mexicana. No sé a quién le recuerde al gran auditorio este concepto, dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, número uno. Señaló, número dos, cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, número dos, cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, y a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria. Número tres, yo no sé a quién el auditorio de Sin Censura en este momento está evocando en tiempos contemporáneos, con tal de que él no abandone la presidencia y derrame una gota de su propia sangre, de su estirpe de carnicero mafioso. Entonces, Vicente, el discurso de contra Victoriano Huerta, que le causó la desaparición y la muerte ipso facto por parte de este militar usurpador, nos llama a la reflexión de la importancia que tiene esta gran medalla que estaría entregando el Senado. Vicente, hace varios meses, cuando salió el capítulo 3 de Sin Censura, dijimos que era necesario dársela a un patriota. Desde luego que el sujeto que señaló la senadora, que no ha sido educada ni no ha sido formada, sino que es amaestrada por los intereses corporativos, no tendría ni siquiera por qué asomarse a ver a quién se le entregan. Yo propuse
y se lo hago valer desde el gran espacio que representa Sin Censura, en un momento histórico para la patria, que es esta la segunda restauración de la República, después de que a Benito Juárez le tocó realizar esa hazaña y que a Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, le corresponde hacer esta hazaña, es el desastre de los neoliberales. Propusimos aquí que le fuese entregada al general Tomás Ángeles de Aguajare, porque primero no es un golpista. Muchos han dicho, bueno, pues si era, no muchos, alguna persona, señor, pudo haber dado un golpe de Estado. No es la condición del ejército mexicano dar golpes de Estado. Segundo, le dijo a los 5 meses de haber llegado al poder Calderón que su estrategia estaba mal y que Genaro García Luna era un narcotraficante. Y esto le causó la persecución, le causó su salida del gabinete. Afortunadamente salió del gabinete. Él no eligió estar en ese gabinete y afortunadamente lo sacó Calderón, y el encarcelamiento. Entonces todo esto le significó también un daño personal, un daño moral, un daño a su patrimonio, generado por Felipe Calderón junto con su cofradía infame. Entonces, estas frases que refiere en su lucha patriótica Belisario Domínguez, señalando a Huerta, nosotros tenemos en nuestros tiempos un Huerta que además no ha dejado las redes sociales, no ha dejado de fastidiar al pueblo de México. Es por ello que esta senadora, que mediante la complicidad política de su partido llega al Senado, que ya no es su partido, por cierto, porque estos se cambian de medias y de calzones, porque son hipócritas desde su posición como senadores. No se puede jugar con la ideología y no se puede faltar al respeto de la voluntad ciudadana y estar en cargo solamente por la inmundicia que representa el interés corporativo vil. Y reto en esta posición, porque si lo hizo Belisario Domínguez, todos somos Belisarios Domínguez. Y hay que retar a los senadores, Vicente. No podemos tener ese nivel de senadores que ridiculizan las mismas redes, comparando su terna con Bisoño y con otros personajes impresentables, incluyendo a Loretito. Entonces, Vicente, si este es un tiempo patriótico, tenemos que hacer una reconstrucción de estos escenarios y replantearnos la importancia que tiene esta medalla en un momento en donde Genaro García Luna estaría siendo citado a una audiencia. No sé si va a ser hoy, porque luego las mueven, pero si acaso es hoy, también hay que señalarle muy claro, y lo voy a hacer, Vicente, porque en Estados Unidos nos escuchan. Hay que señalarle al próximo presidente de los Estados Unidos que nosotros no queremos que lo regresen y que tampoco queremos que lo exoneren. Nosotros queremos que lo enjuicien y que la investigación no tenga injerencias políticas. Ya vimos, lamentablemente, la injerencia política sobre el tema del general Cienfuegos. Ya lo vimos. Por un tema de seguridad nacional, ya lo vimos. Necesitamos que Genaro García Luna escupa la verdad y la diga y deje de cuidar a todos al espurio, a su patrón el espurio, que como dirían también algunos sabios periodistas, García Luna era el testaferro del espurio. Eso quiero centrar esta importancia y que el Senado no cometa un error más. Ya hemos tenido al frente a personajes como Videgaray, como Mid, aplaudiendo la entrega de la Belisario Domínguez a empresarios. Bueno, eso es lo que ha sucedido en el neoliberalismo. Evidentemente no debemos permitir que esto se repita, querido Vicente. Este es un ejercicio práctico y definitivo de la importancia que tiene para los mexicanos el día de hoy la medalla Belisario Domínguez. Y ya que mencionabas a Genaro García Luna, dame tu opinión, querido Daniel, porque, híjole, se va a complicar la situación con lo de Genaro García Luna. Si muchos todavía no salimos de las agruras que nos generó el regreso y la libertad al general Cienfuegos, pues ahí te va. Reportan que la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, presentó ante el Departamento de Estado la solicitud de extradición a México de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en tiempos de Calderón, acusado de posibles nexos con el cártel de Sinaloa. La periodista Dolia Esteves, corresponsal mexicana en Washington, informó que fuentes de la embajada mexicana
le han señalado que el proceso para que García Luna sea enviado a nuestro país avanza favorablemente. Hoy se llevó a cabo la audiencia que tú referías, querido Daniel, en la que se reveló que la nueva fecha de su proceso será el 17 de febrero del próximo año. En tanto, la defensa del exfuncionario reveló que no ha podido tener contacto con su cliente desde el 28 de octubre, ya que las autoridades alegaron que se encuentra aislado y en cuarentena debido a la pandemia por el coronavirus COVID-19. Leo lo que escribe Dolia Esteves en Twitter. Avanza trámite de extradición de Genaro García Luna. A pregunta expresa, fuentes de la Embajada de México en Estados Unidos me dicen que la embajadora Marta Bárcena presentó ayer nota formal al Departamento de Estado solicitando su extradición, petición avalada en causa probable presentada por la Fiscalía General de la República a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Daniel Marmolejo. Es un asunto crítico de la mayor trascendencia, Vicente, y el que el fiscal de la Nación esté pidiendo esto cuando todavía no vemos al exdirector de Altos Hornos de México detrás de la prisión y cuando Emilio Cebadúa no está tras los barrotes y cuando Calderón anda tuiteando y cuando Fox se anda marihuaneando, con todo respeto para los que les guste la droga desde el punto de vista lúdico, medicinal, yo no tengo nada contra ellos. Me refiero a este molusco que entró con bono democrático a partir del año 2000 con el extremo de ambición de su señora Chaparrita. Realmente se está poniendo la situación compleja. Si se trae a García Luna, Vicente, evidentemente no correría la misma suerte que el general Cienfuegos, el cual se ganó el premio máximo de la lotería del planeta Tierra en el último siglo, ¿sí? Estados Unidos no regresa a nadie. Él se sacó el superbillete, motivo por el cual también como pueblo de México llamamos de manera muy respetuosa y consciente al ejército a que acabe con los grumos que significan las cofradías. El ejército no requiere cofradías, ni que fuera el PRD el ejército para tener tribus. Por favor, allí no. Entonces, pero ya se sacó el premio Cienfuegos, ¿sí? Que nosotros estábamos allí muy consternados por este regreso. Como tú dices, agruras, yo creo que nos dio soponcio, nos pasó de todo cuando lo trajeron. Imagínate ahora regresar a García Luna, que era la llave maestra para enjuiciar en Estados Unidos. Bueno, si nos toca hacer justicia, Vicente, aprendamos a hacer justicia, porque también no maduraríamos como país. Si vamos a enjuiciar a los presidentes, vamos a entrarle plenamente. Yo he puesto todo lo que está de mi parte para el juicio a los expresidentes. Y toda la parte combativa, en donde hemos tenido la oportunidad de analizarlo, lo hemos hecho con el pecho al frente, Vicente. Por eso el comparativo de Victoriano Huerta con Felipe Calderón. Ahora bien, si hay que traer a este delincuente a México, pues traigámoslo, pero queda claro algo, Vicente, y lo vamos a señalar anticipadamente. Si la Fiscalía en México no actúa sobre estos delincuentes, va a explotar la Fiscalía, Vicente, por el clamor popular, por una desvergüenza histórica de pedir delincuentes para liberarlos en México. Explotaría. Y esto es lo que yo he llamado el lawfare invertido. En muchos países, sobre todo en Sudamérica, los golpes a la democracia se han dado a través de señalar supuestos actos de corrupción de gobiernos progresistas, cosa que ha deteriorado mucho y que ha generado una persecución sobre Evo Morales, sobre Cristina Fernández, sobre Lula, sobre Dilma Rousseff. Esto no lo podemos permitir aquí, pero el hecho de que empachen a este país y lo traten de colapsar, de todos sus aparatos que se están regenerando con dificultades en el combate a la corrupción, para saturarlo sería un lawfare invertido, porque no le harían la práctica legal a quienes se la deben y dejarían un enorme problema para el país de ingobernabilidad
porque hay que dejarlo muy claro, el poder de la Unión que representa el aparato de justicia en México está todavía secuestrado por muchos intereses. Entonces, esto sería un colapso de ese sistema. No tenemos nada claro sobre el tema de los expresidentes por parte de las autoridades. No tenemos nada claro sobre Eduardo Medina Mora en este momento. Y todavía hay personajes en el Senado y hay personajes en los gobiernos de los estados metidos en esta bola de corrupción que significó la elección de Peña Nieto, que significó el pacto contra México. Se están llenando de problemas y no vemos la capacidad de resolverlos. Ojalá yo me equivoque, Vicente, y tengamos al fiscal de la nación más implacable, capaz y patriota de nuestra historia. Todavía esa carta está allí pendiente. Yo cuando consigno quiero equivocarme, Vicente, quiero equivocarme, pero si acaso no me equivocara, el riesgo para el país sería muy grande, porque estaríamos dándole a la BOA la posibilidad de que se convierta en la pitón más depredadora de este país. Mucho cuidado con ello, querido Vicente. Oye, Daniel, y ya que estamos en las reflexiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador en Mazatlán, Sinaloa, dijo que ya inició la segunda etapa de la cuarta transformación. Y aquí creo que nos tiene que caer el 20 a todos, incluso el más humilde agricultor, el cartonero, todos tenemos que aportar. Leo, ya sabemos qué es lo que se necesita para llevar a cabo la transformación, sacar adelante a nuestro pueblo, sacar adelante a nuestro país. Entonces viene la segunda etapa. Lo que hablo del mediano plazo, pues es darle continuidad a lo que ya iniciamos y terminar obras que se pueden concluir en los siguientes 2 años o a finales de 2024. Y aquí también la reflexión para ver qué aporta uno para la transformación de México, querido Daniel. Qué importante es iniciar una segunda etapa, Vicente. Por eso estos temas judiciales que hemos señalado pueden colapsar gran parte de ese avance, en la medida en la que hubiese una traición judicial en estos procesos, y que esto es lo que está en análisis. Y bien, Vicente, los cambios que ha hecho el presidente en el gabinete son muy importantes. Creo que la transición o el cambio que llega a la Secretaría de Economía es fundamental. Y yo tengo una propuesta para el presidente de la República y también tengo una propuesta para Tatiana Cloutier, que ahora es la nueva secretaria de Economía. La primera propuesta para el presidente tiene que ver con que los empresarios medianos mexicanos, esos que no aparecen en las mañaneras y que pueden o no estar en ciertas cámaras, pero que no contratan por outsourcing, que no sacan sus capitales del país, que conocen a sus clientes de manera directa, que han estado preocupados por sus trabajadores en el medio de esta pandemia y que finalmente son los que han arriesgado su vida por una o varias generaciones en México. Necesito llevarle una propuesta al presidente porque esa es la clase de empresarios que en este momento están en mayor riesgo. Los microempresarios tienen la capacidad de montar y desmontar. Los grandes empresarios, muchos de ellos han sacado su dinero del país de forma especulativa, pero el empresario mediano es el que está ahorita en muchos riesgos. Hay que proponerle al presidente un consejo de la mediana empresa. Ya temas como Slim, como todos los que hemos conocido históricamente, no le representan más nada a México. No porque no tengan dinero, no porque no puedan hacer, sino porque ya sabemos cómo funcionan. Necesitamos entrar con el empresario mediano porque es el que se vincula en muchas ocasiones con el microempresario y porque es el sentir latente del que no ha podido crecer a gran empresario porque es una oligarquía la que se mantiene en el poder de los grandes empresarios y que en muchas ocasiones recibe las migajas de los grandes proyectos. Necesitamos proyectos para la clase media. Y para Tatiana Cloutier, querido Vicente, además de felicitarla, de saber de su empuje, desde su padre, obviamente,
un líder histórico, en político empresario muy destacado y muy valiente también, sugerirle que a través de todos nosotros pueda recibir propuestas, y particularmente yo quisiera que valorara el tema de los recintos fiscales estratégicos o fiscalizados estratégicos que permitieran en este momento el desarrollo de clústeres a lo largo y ancho del país. Necesitamos un catálogo para los inversionistas extranjeros y para poder hacer todas estas conexiones entre micro, mediana empresa, empresas e inversores extranjeros, bajo los nuevos acuerdos de legalidad y de transparencia del Gobierno de la República. ¿Por qué, Vicente? Porque Europa está muy debilitada por el COVID, porque Inglaterra se va a enfrentar a la peor crisis de los últimos 3 siglos, porque Alemania no puede confiar plenamente en España, no puede confiar plenamente en Italia y no puede desmoronarse dentro de su posición estratégica, pero puede aprovechar no solamente las empresas que hay en México, sino el desarrollo de un futuro tecnológico aprovechando las ventajas del TEMEC, y porque Alemania está preocupada en este momento. Se están haciendo cosas importantes hacia Japón con Simón Levy, hacia China con Simón Levy, pero necesitamos todavía hacer una integración más europea en México. Y yo quisiera que Tatiana Cloutier valorara a uno de los incorruptibles, que es el doctor Carlos Cabeza, que es un crítico del tema económico, es un buen analista y que quiere ayudar a este país, y que quizás está un poco ignorado, no por todos. El presidente se refirió muy bien a él en una visita al norte del país, donde le dijo que lo extrañaba, pero se está cuidando en todo lo posible el doctor Carlos Cabeza, que valorara a estos economistas patriotas como él. Hay otros también, desde luego yo puedo señalar aquí a un colaborador de tu gran programa Sin Censura, el de Sin Línea MX, José Carlos Arias, y en general a los que hemos llamado titanes de la economía, los grandes analistas, donde hay mucho que activar con ellos por el bien de nuestro país. Necesitamos que ella, en su carácter de mujer visionaria, pudiese tener baluartes que la apoyaran, porque si no la tarea va a ser muy complicada, Vicente. Restablecer las condiciones económicas no es fácil para México, pero sí hay muchas oportunidades, hay que hacerlo, y que valorara a estos personajes, querido Vicente. Estoy de acuerdo contigo, querido Daniel, y bueno, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que siga apoyando el periodismo independiente que despliegas desde tu canal de YouTube, desde tu cuenta de Twitter, y que sigan viendo los capítulos de Guerra Híbrida, querido Daniel Marmolejo? Vicente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Agradezco también algunas felicitaciones que me han llegado. Comparto mi alegría por darle una vuelta más al planeta Tierra, Vicente. Me debes un mezcal oaxaqueño, hermano. No te olvides de mí. Cuando te tomes uno, hazlo a mi salud también. Y desde luego en 4A República, en YouTube, en donde estamos construyendo el nuevo capítulo de Guerra Híbrida, con el apoyo de ustedes, y desde luego también en Homo Ex Novo a través de Twitter. ¿Tú crees que nos habíamos olvidado de ti, querido Daniel? Hasta el presidente te quiere cantar las mañanitas. Échale, mi querida Ceci. Estas son las mañanitas que canta el rey David a los brothers Danielito, las cantamos. Despierta, Beatriz, despierta. Daniel, despierta. Mira que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Le entré a cantar, Daniel, porque el presidente es muy malentonado. La verdad, ahí sí que la riega el presidente, mejor que no cante, pero mi querido Daniel, ¿cómo crees que nos íbamos a olvidar de ti? Felicidades, feliz cumpleaños. No, yo sé que no, mi querido Vicente. Además, este mes de diciembre es significativo. Hubieron hace exactamente un año quiebres históricos muy importantes, Vicente, y bueno, ha sido el año más complicado para muchos de nosotros, pero creo que la fraternidad que nos mantiene unidos
en este momento, es lo que ayuda también a algo fundamental, Vicente, contribuir a darle certidumbre al país y a todo el pueblo de México, incluyendo a las audiencias de los medios alternativos, donde tú naturalmente eres nuestro guía y en ese baluarte histórico de la reconstrucción de la República que enarbola el presidente de nuestro país, pues todos estar unidos. Y yo agradezco mucho este gesto a tu servidor. En realidad soy tímido y quería comentar que rápidamente, si me lo permites, una de nuestras seguidoras, Violeta Sagrario, me pidió desde hace cerca de un mes que si yo tenía la oportunidad de celebrar públicamente, le hiciera mención a su felicitación que hizo para mí y en general a todos ustedes. Querido Vicente, estamos aquí por nuestro país y por nuestra gente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y querido Daniel, te adelanto, no va a ser mezcal, va a ser lechuguilla o bacanora. Si no sabes del bacanora, échate tu investigación, no te me vayas a ir de nalgas cuando le entres al bacanora, así como a muchos que no saben de las bebidas de los dioses de mi tierra, mi querido Daniel Marmolejo. Oye, Vicente, un abrazo. Si esa bebida nos ayuda a la transmutación y a la transformación de México, nos echamos una en el honor de la patria. Gracias, hermano Vicente, gracias a todo el enorme equipo de Sin Censura por la oportunidad que siempre me dan. Gracias, Daniel, ya sabes que se te quiere mucho, feliz cumpleaños. Y bueno,